Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. ¿Por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada? Nadie le importa. Muchos de los que dicen defender los derechos humanos solo defienden los derechos de los delincuentes. Fueron las palabras con las que el primer mandatario inició su publicación. Las reacciones no se hicieron esperar y los internautas también hicieron eco de la protesta en contra de la delincuencia. Ecuador se ha convertido en uno de los países más inseguros de Latinoamérica y los índices de violencia en el país siguen creciendo. Mis queridos amigos, esto es lo que dice Bukele. Creo que para todos los que viven en Hispanoamérica, este presidente es en estos momentos el único que tiene quizás la lucidez, las ganas, lo que hay que tener para hablar ciertamente de los problemas reales de la gente y que no solo dice, sino que hace lo que la gente quiere. Por eso tiene más del 90% de su aprobación, cosa difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo. A mí me gustaría hacer una analogía sobre estos temas que están pasando en Hispanoamérica o Latinoamérica. Usted no sé si conoce la serie Peaky Blinders. Peaky Blinders es una serie británica que se desarrolla en la ciudad de Birmingham, entre Birmingham y Londres, que yo recién la empecé a ver. Pero viéndola aquí sentado con mi hijo todos estos días atrás, eso me hace pensar y dice, qué parecido tiene todo esto, ¿no? También fue la serie cuando pasaron la de Escobar, ¿no? Que son familias que viven en ciudades carenciadas, donde hay empresas grandes metalúrgicas, es todo gris, triste, muy pobre todo, y estas familias con un hermano, que creo que son 4 hermanos, hay uno que es el que sabe hablar, el que es más diplomático, el que tiene cabeza para los negocios, y después al lado tiene otros hermanos que son más violentos. Entonces esta familia trata de hacerse paso en el mundo a través de apuestas ilegales, a través del contrabando de whisky y cigarrillos, y así van creciendo, pero se van topando con otras mafias, por ejemplo, que encuentran en Londres una italiana, otra judía, y en el cual él tiene que hacer movimientos de ajedrez para poder quedarse con una, con otra, para poder tener más ingresos y ganar más dinero. Claro, él también tiene en ciertos lugares el apoyo de la policía, de un tal Churchill, porque él fue una persona que fue a luchar por Inglaterra para los aliados en la Segunda Guerra Mundial a Francia. Entonces ellos tuvieron medallas con decoraciones por parte del gobierno inglés y claro, él al tener eso es como que está bien visto, pero como que piensa que eso le da pie para poder hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces uno cuando ve esa serie en la cual piensa, ¡bah, qué buena persona!, ¿no? Aparte es carismático, siempre el líder es carismático, tiene buena presencia, sabe hablar, es diplomático, nunca se sale de sus cabales, siempre sabe hablar y siempre sabe dominar a todos los que están al lado. Y les da trabajo a todos los del pueblo. Persona que entra al pueblo, a él lo conoce todo y nadie se atreve a meterse con él porque tiene al pueblo de su lado. Entonces esta analogía de esta serie Peaky Blinders me hace acordar a lo que pasa en Hispanoamérica, en Latinoamérica, que es prácticamente lo mismo. Las luchas entre ciertas personas del poder, mafias, en la cual están todas relacionadas. Están metidas en el gobierno. Como yo he escuchado a un periodista uruguayo decir, ya los gobiernos en América han perdido su soberanía. Ya la guerra está perdida en contra de todos estos poderes que están controlando al Estado. Porque claro, como en esta serie, estos señores que cada vez tienen más dinero, tienen cebado, mejor dicho, a toda la policía. Y la policía hacen lo que quieren. Hasta que aparece uno que es un comandante o un comisionado enviado por Churchill para ir a buscar ciertas armas que habían sido robadas. Y el hombre, para poder lograr eso,
tiene que hacer también trapicheos sucios y negociar con el delincuente. Pero eso es la vida misma. Te está mostrando en una serie lo que es la realidad, la vida misma. Y en esos países se nota más. Usted lo podrá ver quizás en sus barrios donde vive. Porque si tiene la mala suerte de vivir en un barrio marginal en el cual tener un trabajo es muy difícil, no tiene salida, tiene hijos, sus hijos ven que van por el mal camino porque no tienen otra cosa que hacer, eso no quita que todos tengan que ser así, Ojo, ser pobre no significa ser un delincuente. Y por haber nacido en un barrio marginal no significa que tengas que seguir esos caminos. Pero muchas veces pasa eso porque no tiene otra solución. Porque esa gente que domina ya todo ese barrio, que le da ahí 4 perras para que pueda vivir, comprarse lo que tenga que comprar y llevar dinero a su familia, no va a salir a trabajar cuando saliendo a trabajar gana quizás mucho menos por estar ahí parado en la esquina, estar alertando cuando venga la policía. Es bastante complicada la vida actualmente en Latinoamérica. El otro día cuando agarraron ahí unos cuantos colombianos con el tema del gota a gota, ¿no? Haciendo esos préstamos a altos intereses. Ahora, colombianos también, 6 colombianos fueron detenidos por lo que ha pasado con el postulante a la presidencia del Ecuador. Es duro, ¿no? Un estado de excepción. Ayer subí el video de que el presidente Lasso ha hecho un discurso por 60 días, creo yo, un estado de excepción igual que en El Salvador. Lo han hecho porque ha fallecido este señor, un político, candidato a la presidencia del Ecuador. Pero, sin embargo, cuando ha habido matanzas de todo tipo, de la población normal, ¿no? Eso no era necesario, ¿no? Como que en Latinoamérica tenemos miedo de hablar de estos temas. Tenemos miedo, y es normal de tener miedo. Mi gente o mi familia me dice, deja de hablar de esas cosas, porque en internet te puede ver todo el mundo y no sabes lo que puede pasar. Tienen miedo que yo vaya a El Salvador porque quizás llego ahí y tú no sabes quién te está esperando, porque hay mucha gente que odia al presidente actual. Aunque sea unos pocos, aunque sea uno, alcanza. Porque le dan ahí $100 y por $100 matan a su madre igual. Entonces uno tiene miedo al hablar porque está hablando hacia una plataforma en la cual hay cientos de personas mirando y uno no sabe quién está del otro lado. Ustedes saben quién soy yo. Ustedes hasta saben dónde yo vivo. Y eso es peligroso, ¿no? Es peligroso. Pero yo pienso que lo que hago no es solo aprovecharme de Bukele al hablar todos los días de lo mismo. Bueno, sí es aprovecharme en cierta manera porque recibo más visualizaciones, porque creo yo que la gente está aburrida de sus gobiernos, de sus presidentes que no toman el toro por las astas. Entonces piden, ruegan que tengan un presidente como Bukele. Y es difícil encontrar una persona como él que tenga las ganas, primero que todo las ganas, ¿no?, de hacerlo, que no tenga miedo, que tenga el poder para estar rodeado de seguridad. Este señor ha roto el tablero político. Entonces seguramente tendrá mucha gente en contra de él, muchísima gente seguramente. Y se tiene que andar con cuidado, se tiene que cuidar mucho. Este señor no puede ir a ningún lado tranquilo, porque me imagino toda esa mafia que está pendiente de que en cualquier momento quitárselo del medio. Imagínese usted, este señor, si no estuviera ahora, ¿qué pasaría en El Salvador? ¿Volvería a lo mismo? Entonces la gente está cansada ya, sobre todo la gente de Hispanoamérica. ¿Por qué la mayoría de la gente piensa en irse? No solo por lo económico, ¿no? Porque por lo económico lo puede decir un futbolista. Me vengo a jugar a Europa porque gano 20.000 veces más que en América y me vengo por el dinero para tener un mejor porvenir para mí y para toda la familia. Pero es por la seguridad. La mayoría de la gente que se va es por la seguridad. No solo en lo económico, que no llega a fin de mes, que igual en el primer mundo está difícil, pero se llega. Pero es la seguridad de poder caminar tranquilo por la calle sin que esté pensando en que le puedan pegar un tiro en cualquier esquina. Que le ha pasado a mi amigo, un gran amigo muy cercano, Nelson, si estás mirando este video,
que llegaba a trabajar y la encañonan para robarle, en uno de los mejores barrios de Montevideo, Carrasco. El que es de Uruguay ya lo sabrá. Y el hombre quedó marcado para siempre. Es que queda marcado para siempre. ¿Sabes lo que es eso? Pasar por eso. Hay mucha gente que estará ya acostumbrada a eso porque lo vive a diario, sabe convivir en este tipo de relaciones así conflictivas, sabe cómo moverse, pero para uno que vive tranquilo en un país tranquilo donde se cumplen las normas y más o menos las cosas se hacen como tienen que hacerse, vivir una situación como esa no está acostumbrado. Por eso aquí no se quiere ese tipo de gente. Usted como latinoamericano, usted como colombiano, digamos, porque los pobres colombianos, la mayoría son gente honesta de trabajo y por unos pocos pagan el plato roto. Usted cuando pasa por el aeropuerto, ¿a dónde van los policías del aeropuerto? Como le llaman los vuelos calientes. ¿De dónde vienen los vuelos calientes? No, usted está ya estigmatizado y marcado. Usted si es colombiano, si es venezolano, cubano, o cualquier parte de América, creo yo, ya está mirado con otros ojos, porque estamos mal vistos en todos lados, por lo visto. Y gracias a todo esto, es así, y la gente huye de eso. Hay gente que puede hacerlo y se va, tiene las posibilidades, se va como sea. Mire toda la gente que va para Estados Unidos, mire toda la gente, por algo será, ¿no? Entonces por eso yo hablo muchas veces de Bukele y los videos sobre Bukele, porque es el único país que veo que hay o ha encontrado una solución, cueste lo que cueste, y le duela a quien le duela. A veces no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Hay que estar de un lado, si no te dan por todos lados. Mire usted, Uruguay, mi país de nacimiento, un amigo me mandó ahora un recorte de un periódico, 15.000 presos, el país con menos población de América y en proporción el que más presos tiene. Mis amigos de Ecuador lo tienen complicado, espero que salgan adelante. Hay un candidato que trata de emular a Bukele. Sé que hay gente que propone negociar con los criminales. Yo no voy a perder mi tiempo. Delincuentes tienen hasta el 20 de agosto para huir de este país. Los voy a perseguir, los voy a encerrar. Ecuatorianos, somos los únicos con el plan, la estrategia y los pantalones para acabar con la delincuencia. Les aseguro que juntos todo va a estar bien. Este 20 de agosto, vota por Llanto. Todos aprovechan el tirón que tiene Bukele para que los voten. También pasa en Argentina, ahora que vienen votaciones, un tal Cuneo también. A ver, el Salvador de El Salvador es Bukele. Y para nosotros el ejemplo de El Salvador y de El Salvador es seguir los pasos de Bukele en la Argentina. Espero que sean como Bukele. Va a ser complicado encontrar una persona así. Cada país tiene sus dificultades, situaciones diferentes. No es nada fácil poner un continente en el cual todos hablamos el mismo idioma y no somos capaces de estar bien, tranquilos. Señores, vamos dejando el video por aquí. Hoy ha sido un video así un poco triste. Es que no tenía muchas ganas de hablar después de escuchar todo esto. Cada vez va todo a peor. Ya los amigos ecuatorianos por algo son los que más inmigrantes tienen aquí en España, ecuatorianos. Por algo será, porque nadie se quiere ir de su país. Mis amigos, les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado el video, no te olvides de dar el like, suscribirte y compartirlo. Chao, hasta la próxima.